la teoría que ya tenían en el video. Entonces vamos a hacer un repaso de esto. Sí, un repaso. Entonces, simplemente ustedes que tienen como movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, como está en el nombre, es un movimiento de trayectoria recta o rectilínea, que es básicamente lo mismo, en la que no vamos a tener variaciones de velocidad. Al no tener variaciones de velocidad, sí, al no tener variaciones de velocidad, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que se da? Que vamos a tener una velocidad constante. Sí, es decir, que la velocidad durante toda la trayectoria no va a cambiar. Es decir, que si yo tengo 5 metros por segundo, esa va a ser la velocidad que se va a aplicar para todo el tiempo que se da el movimiento. Sí, no vamos a tener ninguna variación con respecto a eso. Y como les estaba indicando, no vamos a cambiar en esa parte. Entonces, miren, aquí yo les muestro unas cuantas fórmulas que ya les indiqué en el video anterior. Sí, y en esta parte ustedes van a tener la fórmula que básicamente vamos a usar es la que está aquí. La que les dice que la velocidad es igual al desplazamiento dividido por el intervalo de tiempo. Eso hablando vectorialmente. Vamos a tener dos posibilidades. La una que sea vectorial y la otra que sea escalar. Sí, cuando se habla de vectorial tenemos desplazamiento con respecto al tiempo. Y cuando hablamos de escalar tenemos distancia sobre tiempo. Sí quiero que tengan muy claro cuáles son las diferencias o cómo podemos relacionar de la manera escalar a la forma vectorial. ¿Sí? Si tenemos vectores, ya saben, dirección, módulo, dirección y sentido. Si tenemos escalares, simplemente sería un número, no una magnitud como tal. De esta fórmula que está aquí, ustedes pueden ver que tenemos el desplazamiento que es igual a una posición final menos una posición inicial, es decir, un cambio de posición, como les había indicado ya en clases. ¿Sí? Y por último tienen también la otra opción que está ahí, que les dice que la posición final es la inicial más el desplazamiento. Es simplemente un despeje, no es nada más que eso. Lo que está acá al lado. No es nada más que un despeje, entonces por ese lado no se preocupen, no se compliquen, que es bastante simple eso. Eso hablando vectorialmente. Si se habla de escalar, no se van a manejar como tal un desplazamiento, sino se va a manejar como tal una distancia. Entonces, para una distancia es un poquito más complicado hablar de una posición. Entonces, simplemente se habla de una distancia. Y algo que les recalco acá abajo, que les dice que la aceleración en este tipo de movimiento es nula. ¿Sí? Es decir, que la aceleración en este caso va a ser igual a cero. ¿Sí? Ahora sí, vamos a resolver un poco esta parte para irles explicando un poco. Ya saben que si tienen alguna duda, me lo pueden decir y lo podemos ir resolviendo. ¿Sí? Y lo vamos resolviendo si tienen algún problema, alguna duda. Entonces, tenemos que... vamos a resolver un ejemplo. Estos dos ejemplos que están acá son los que ya les había presentado antes. Acá tengo otro ejemplo más. Entonces, para este ejemplo, les he indicado varias veces, por favor, que mantengan activas sus cámaras. Si no lo quieren hacer de esa manera, pues no hay problema, no asistan a la clase y yo comunico a inspección que no lo están haciendo como debe. Ya les he dicho varias veces. Obviamente no es para todos. Tengo varias personas que ni siquiera que no activan los videos. Bueno, como les digo, si no lo hacen, pues simplemente reportaré esta inspección y se acaba el problema. No me complico la vida con ese sentido. Ya, a ver, entonces continuemos, no perdamos tiempo en esto. Aquí les estoy mostrando un ejemplo en el cual se va a hablar solamente en el caso escalar. Sí, en el caso escalar. Ustedes pueden ver ahí que nos dice dos puntos están separados, dos puntos A y B están separados por una distancia de 1000 metros. Desde A parte un móvil y tarda 20 segundos en llegar a B. Simultáneamente y desde B
parte otro móvil que tarda 20 segundos en llegar a 25 segundos, perdón. Y si las trayectorias son rectilíneas, hallar dónde y cuándo se encuentran. Entonces aquí nos va a ayudar bastante a hacer un gráfico explicativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí básicamente? Son dos puntos A y B, en los cuales nos dice que están separados por 1000 metros. ¿Sí? Aquí nos habla también de tiempos que se tardan en llegar de un punto al otro. Entonces, a partir de esos tiempos yo podría obtener lo que son las velocidades. ¿Sí? Recuerden que por definición les indiqué que la velocidad está definida por la distancia dividida por el tiempo. Entonces, son los datos que yo tengo, de hecho. La distancia va a ser 1000 metros y los tiempos son los que respectivamente le toma a cada móvil llegar de un punto a otro. Entonces, para la primera velocidad, es decir, la velocidad del móvil A, tendríamos que la distancia es de 1000 metros y el tiempo que le tarda a este móvil es de 20 segundos. Por lo tanto, esta velocidad, obviamente vamos a tomar en cuenta las unidades, ¿no? Como les había indicado. Si manejamos todo el sistema internacional, estaría muy bien y sí sería mejor hacerlo de esa manera. Al hacer esta división nos va a dar 50 metros por segundo, sí, tomando en cuenta las unidades. Y si lo hacemos exactamente el mismo proceso para B, tendríamos que la distancia va a ser la misma que va a recorrer, serían los 1000 metros. Y el tiempo que le toma van a ser ahora de 25 y no de 20 como era para el otro móvil. Por lo tanto, aquí nos va a dar una rapidez de 40 metros por segundo. Entonces, de esa manera tenemos ya calculada la rapidez para ambos móviles. ¿Cómo interpretan ustedes estas unidades? Eh, estas unidades ustedes las pueden interpretar, no sé, esto es algo bastante común que, por ejemplo, hace alguien en un viaje. Si ustedes están viajando y ustedes van a una velocidad, a una rapidez, cualquiera que sea esta, y ustedes pueden hacer un cálculo bastante intuitivo de cuánto tiempo les va a tomar llegar a un destino. Por ejemplo, qué sé yo, si ustedes viajan, digamos desde Quito hasta Ambato, más o menos. El tiempo aproximado para llegar a Ambato son alrededor de 2 horas y media, 3 horas, yendo a una velocidad promedio de unos 80 kilómetros por hora. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a recorrer 80 kilómetros en cada hora. Por lo tanto, si quieren recorrer una distancia de unos 240 kilómetros, eso quiere decir que van a hacer en la primera hora 80, en la segunda hora 160 y en la tercera hora 240. Por lo tanto, en 3 horas más o menos aproximadamente llegaría. A eso me refiero con las relaciones que tienen entre velocidad y tiempo. Velocidad, tiempo y distancia, de hecho. Sí, entonces ya tenemos esta parte de acá. Sí, ahora, como nos dice que parte del uno al otro punto, vamos a tener aquí una pequeña situación. Entonces, en el gráfico vamos a tener lo siguiente. No sabemos, la pregunta es en qué punto y cuándo se encuentran, es decir, a qué tiempo. Por lo tanto, eh, como les decía, vamos a ubicar la distancia que recorre desde A hasta B. Entonces, no sabemos, entonces lo vamos a decir que es una distancia cualquiera X. Y la distancia que recorre desde B hasta A tampoco la sabemos, pero la podemos nombrar en función de X. Es decir, que si yo a los 1000, que es el total de aquí, le quito X, esta parte de aquí sería 1000 menos X. ¿Sí? Le estoy quitando la parte de acá. Sí, la parte de aquí, si le quito a los 1000, me queda 1000 menos X. Entonces ya sé cuáles van a ser ambas distancias, tanto la distancia para A como para la distancia de B. Entonces esta va a representar a la distancia de A y esta de aquí va a representar a la distancia de B. Sí, esta representaría la distancia de B. Y por último, lo que queríamos simplemente es determinar cuáles son estas distancias y en qué tiempo van a recorrer estas distancias. ¿Sí? Esto lo vamos a obtener mediante ecuaciones. Entonces ya les voy a indicar cómo hacer esto.
No es en realidad nada complicado. Vamos a ver vamos a usar la única fórmula que les acabo de indicar, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Vamos a partir de esa. No tenemos otra fórmula por ahora. No hay otra fórmula. Solamente tenemos esta distancia sobre tiempo. Por lo tanto, vamos a hacerlo para los dos móviles, tanto para el móvil de A como para el móvil de B. Entonces les voy a mostrar esa parte. Entonces, si yo quiero determinar la distancia, tendría que despejar de esta fórmula de aquí. Por lo tanto, me va a quedar que si el tiempo está dividiendo, pasaría a multiplicar. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Sí, velocidad por tiempo. Entonces, la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Ya tenemos eso. Ahora lo que haríamos es ir reemplazando los datos. ¿Cuál era la velocidad de A? Ya lo determinamos. La velocidad de A era 50 metros por segundo. El tiempo no lo sabemos, lo vamos a dejar expresado en función del tiempo. Entonces, ¿y cuál es la distancia de A? Habíamos visto que es X. Entonces, X va a ser igual a 50 multiplicado por T. Eso sería para el móvil A. Ahora vamos a hacer para el móvil B. Para el móvil B tendríamos que la distancia era 1000 menos 50, perdón, 1000 menos X. 1000 menos X. ¿Y cuál era la velocidad de B? Era 40. Y el tiempo era T, que es el mismo tiempo que se les va a tomar encontrarse. A ver, Luis Felipe, como les había dicho, obviamente su tarea es esto, tomar apuntes de esto y presentarlo en la plataforma. Esa era su tarea. Entonces, continuamos. Si ustedes pueden ver, aquí se formó un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. ¿Cuál sería la forma más sencilla de resolver este sistema de ecuaciones? Para este caso, lo más sencillo va a ser sustitución, porque ustedes pueden ver que ya tengo una variable despejada, la variable X. Entonces, esa variable X yo la podría reemplazar en la segunda ecuación. Si quieren verlo así, esta digamos que es la 1 y esta digamos que es la 2. Entonces, lo que haría, les respondo la pregunta, la teoría ya lo tienen, entonces no es necesario que lo copien, ¿no? La teoría ya les mostré en el otro video y eso ya lo tienen copiado en su cuaderno. Entonces, no es necesario que copien la teoría. A ver, entonces continuamos. Entonces tendríamos que reemplazar la ecuación 2 en la 1. Tendríamos 1000 menos X, pero X vale ¿cuánto? 50T. Y esto nos dice que es igual a 40T. Como ven, se formó una ecuación de una sola incógnita que tendríamos que despejarlo y resolverlo. El 50 como resta a un lado, al otro lado va a pasar a sumar y tendríamos 1000, que es igual. El 50 como restaba pasa a sumar. 40 menos 50, perdón, 40 más 50 nos va a dar 90T. ¿Sí? Hasta ahí, bastante simple de resolver. Tendríamos que simplemente ahora el 90 que está multiplicando a un lado, al otro lado tendría que pasar a dividir. Y por lo tanto, sí, y por lo tanto tendríamos que el tiempo va a ser igual a 1000 dividido entre 90, que esto nos va a dar como resultado 11.11. Estos serían segundos. ¿Sí? Ese va a ser el tiempo que les toma a estos dos móviles encontrarse. Al encontrarse estos dos móviles, les va a tomar 11.11 segundos. ¿Qué es lo que haríamos a continuación de esto? Es determinar las distancias. Es decir, el valor X, ¿no? Entonces, X en la forma más simple era 50 por T. Entonces sería 50 por 11.11. Y aquí tendríamos que esto es 50 por 11.11 nos va a dar como resultado 555.55. ¿Estos qué serían? Metros. Sí, hablamos de distancia. Distancia se va a hacer normalmente en unidades de metros, ¿sí? Cuando hablamos de sistema internacional. Entonces, como ven,
tenemos ya resuelto las dos cosas que nos pedía, el tiempo y la distancia, es el dónde y el cuándo. El dónde a 555 metros y el cuándo a los 11.11 segundos. Entonces, eso sería lo que yo les planteo acá en este problema. Igual, de la misma manera que lo hice en el anterior video, les voy a, una vez que tenga tiempo, terminada la jornada de clases de hoy, lo subo a YouTube y le comparto a su tutora el enlace para que ustedes lo puedan ver más detenidamente. ¿Sí? Igual que lo que les había sugerido, que pueden ir tomando capturas, pueden ir tomando fotografías para después realizar los respectivos apuntes. ¿Sí? Ahora sí, vamos a continuar porque como les había dicho, eh, el tiempo acá también sí es un poquito reducido y tenemos que aprovecharlo al máximo. Vamos a ver el otro ejemplo que les planteé para el día de hoy. Es algo bastante parecido, solo que a diferencia del anterior caso, acá no se van a encontrar en un punto, no se dirige el uno hacia el otro, sino los dos tienen la media acción. Bueno, ya les voy a leer. Les dice, dos puntos A y B están separados 50 kilómetros. Entonces vamos a empezar por ahí. Igual, punto A, punto B, 50 kilómetros. Nos dice desde A parte hacia B un móvil con una rapidez constante de 20 kilómetros por hora. Tomar en cuenta las unidades. Miren, acá lo estamos haciendo todo en kilómetros por hora. En el otro caso lo hicimos todo en metros por segundo, ¿sí? Todo lo vamos a hacer en metros por segundo. A ver, aquí tengo un par de preguntas. Como les indiqué, voy a subirlo esto a YouTube. Entonces, ustedes tendrían la oportunidad de poder verlo ahí y tomar los respectivos apuntes. Para esta tarea ustedes tienen hoy hasta las 3 de la tarde, si no estoy mal. Entonces tienen el tiempo prudente como para hacerlo. O si gustan, les muestro otra vez. Al final nos damos un tiempo para mostrarles todas las imágenes, ¿ok? Y a ver, entonces les estaba diciendo. Tenemos rapidez de A, que va a ser 20 kilómetros por hora. Ese va a ser el dato. Y nos dice que después de una hora y desde B otro móvil con el mismo sentido de A. Entonces, miren, la rapidez de A va a ser en este sentido y la rapidez de B también va a ser en este sentido. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que entre los dos va a haber un lapso de tiempo de una hora de diferencia. Es decir, que por ejemplo, si el vehículo A sale a las 6, el vehículo B sale a las 7. ¿Sí? Eso nos va a servir para tomar en cuenta en los intervalos de tiempo. Si lo podemos comparar el uno con el otro, como hicimos en el anterior caso. A lo que me refiero es a esto. Es decir, que el tiempo de A, si yo lo quiero comparar con el tiempo de B, va a ser igual a este tiempo sumado a 1, ¿no? O también si quisieran verlo, que el tiempo de A menos 1, si tomamos en cuenta como punto inicial cuando parte el vehículo A. Tendríamos también eso como, como aclaración. Este sería el tiempo en que los dos móviles se encuentran. Ese va a ser el tiempo en que los dos móviles se encuentran, ¿sí? El tiempo de A va a representar el tiempo en que los dos móviles se encuentran, tomando en cuenta como referencia el punto A, cuando partió el móvil A, ¿sí? Luis Felipe, una pregunta. ¿A qué te refieres con formato? Luis Felipe, ¿dónde está? Tema ejercicios. Claro, la firma de representante siempre tiene que ir. El enunciado del problema también tendría que ir siempre, pues si no, ¿cómo entienden que lo están haciendo? Sí, el tema de los ejercicios es el mismo tema que estamos estudiando, que es movimiento rectilíneo uniforme, que eso lo tienen en sus cuadernos. Eh, la firma de representante siempre va, eso ya sabe. Ya, continuamos. Entonces,
Les estaba indicando acá. Entonces ahora, si queremos hacerlo esto como un gráfico, otro gráfico más, les voy a indicar acá a continuación. Entonces, teníamos que los dos puntos estaban separados por 50 kilómetros. Tras esto, nosotros podríamos analizarlo en el punto que se encontrarían, que sería mucho más adelante, o no lo sabemos de hecho. Digamos que esto es X. Y a partir de esto, ¿cuál sería la distancia que les acabo de marcar ahí? Sería X menos 50, es decir, que estoy quitando la distancia que se separan los dos. Sí, por favor tomen en cuenta el mensaje que acaba de poner Carmita en el chat. Falta una persona en la asistencia porque ustedes son 22. Ya, ahora estamos completos. Y entonces ya tendríamos, miren, tenemos ya la relación que nos permite determinar distancia y la relación que nos permite determinar tiempos. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el anterior caso. Es decir, hacer la relación entre la distancia, que ya lo despejamos hace rato, que era la relación entre velocidad por tiempo, y reemplazaríamos los datos, ¿no? Para el, para el, para el móvil A, les voy a poner con azul. La distancia que va a recorrer va a ser X. La velocidad teníamos como dato que eran 20 kilómetros por hora. Y el tiempo le voy a poner como tiempo de A. Sí, porque eso me interesa saber. Todo lo quiero manejar en función del tiempo de A. Ahora para el B, ¿cómo me quedaría? La distancia de B era X menos 50. Y esto debería ser, le voy a poner abajo porque no me va a alcanzar el espacio. X menos 50. Y esto va a ser igual a la velocidad que tenía B, que eran 18 kilómetros por hora, multiplicado por una relación que me permita tener en función de A. Es decir, si yo tenía les había mostrado que el tiempo de A era igual al tiempo de B más 1. De aquí si yo despejo el tiempo de B, va a ser igual al tiempo de A menos 1. Entonces sería el tiempo de A menos 1. Como ven, ahí tengo dos ecuaciones, dos incógnitas de la misma manera que hace rato. Partiría del mismo procedimiento, ¿no? Hacer el reemplazo y ir encontrando mis respectivas incógnitas. Sí, vamos a hacer exactamente eso. Ya tengo planteadas las ecuaciones, entonces quiero que por favor aquí sí, Zaira, me vayas ayudando. Necesito que actives tu micrófono y me vas a ir ayudando con esto, que esta parte no lo tengo calculado. Sí, por favor. Ya, Sí, entonces tenemos ya esto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ir reemplazando, ¿no? Tengo la ecuación en la que voy a hacer el reemplazo, que era X, que es igual a 20 veces el tiempo de A. Eso voy a reemplazar en la otra ecuación. Entonces tengo, como la otra ecuación era X menos 50, que es igual a 18 por tiempo de A menos 1. Entonces aquí voy a hacer el reemplazo de X. X para el otro caso era 20 veces el tiempo de A menos 50. Y esto es igual a 18. De una vez le voy a hacer el producto. 18 por TA me va a quedar 18TA. Y menos 18 por menos 1 me va a dar menos 18, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer acá? Ir despejando. No todo lo que me interesa que tenga la variable o la incógnita se va a ir al un lado y lo que no tenga se iría al otro lado. Entonces, el 18 que está acá sumando, el otro lado va a pasar a restar. Tendría 20. De una vez le vamos a hacer ya el resultado. 20 menos 18 nos va a dar 2. 2 veces tiempo de A. Y el 50 que está restando al un lado iría al otro lado a sumar. Entonces tendríamos 50 menos 18 que nos va a dar 32. Y de aquí el tiempo de A, este 2 que está aquí multiplicando, iría a dividir. Por lo tanto tendríamos 32 sobre 2 que nos va a dar 16. Esto hablando de horas, ¿no? Según las unidades que manejamos en un principio. Entendemos que son 16 horas. Vamos a tener 16 horas acá.
Sí, hasta ahí tenemos 16 horas. Ya tenemos el tiempo. A continuación de eso, lo que vamos a resolver va a ser la distancia, ¿no? Lo que haríamos acá es reemplazar en la ecuación que sea más sencilla. La ecuación más sencilla era la que les planteé del móvil A, que era que X es igual a 20 veces el tiempo de A. Entonces solamente lo quería es reemplazar esto en esta ecuación de aquí. Vamos a hacerlo en la siguiente hoja. Entonces tengo que X es igual a 20 veces el tiempo de A. Por lo tanto va a ser 20 multiplicado por 16, que nos va a dar 320, tomando en cuenta unidades que serían kilómetros. ¿Sí? Entonces vamos a tener que son 320 kilómetros desde el punto A. Ahora, si queremos ir viendo las respectivas diferencias o distancias dependiendo del punto de referencia de A o B, para B tendríamos que estos 320 restarle 50, que serían 270 kilómetros con respecto a B. Y si quisiéramos tomar en cuenta con el tiempo de B, serían las 16 horas menos 1, es decir, 15 horas con respecto a que parte el móvil B. ¿Sí? Una pregunta que tengo acá, quiero subir el video. El video, como les dije, el video lo voy a subir cuando ya me desocupe de las clases, que va a ser aproximadamente a las 12. Entonces yo espero que a las 2:30 o 1 de la tarde el video ya esté en YouTube y le comparto a su tutora. De la misma manera, ustedes tienen clases hasta las 11:40, así que antes de eso no van a tener mucho tiempo como para poder saber el video. Entonces, espero que a las 2:30 ya estén los videos en YouTube para que ustedes puedan revisarlo más detenidamente. O si no, como ven, no es mucha la teoría que les estoy mostrando acá, es bastante corto lo que ustedes tienen aquí, ¿sí? Y lo que les voy a pedir que hagan como tarea, una tarea bastante simple, bastante sencilla, no les voy a mandar algo muy largo. Quiero que practiquen esto, ¿sí? Quiero que como tarea les voy a escribir aquí para que no se olviden. Van a resolver el primer ejercicio cambiando datos, ¿sí? El primer ejercicio que hicimos acá, cambiando datos, ¿sí? Ya les estoy poniendo ahí su tarea. Resolver el primer ejercicio cambiando datos. Eso va a ser solo su tarea en total. Entonces, eso quiere decir que ustedes tienen como tarea 3 ejercicios, ¿sí? 3 ejercicios en total. Los 2 que les mostré acá en la clase, y ustedes van a hacer como el primer ejercicio cambiando datos. Es decir, que por ejemplo, si yo les mostré una distancia de 1000 metros, ustedes pueden poner una distancia de 500 metros. Si yo les dije que el tiempo de A hasta B era de 20 segundos, ustedes pueden ponerle que sea de 10. Y así van a cambiar los 3 datos que les doy y hacer el proceso exactamente igual, variando los datos para que vayan familiarizándose con el uso de las fórmulas y el procedimiento que se realiza para esto. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna duda con respecto a la clase, aprovechen que tenemos un poquito de tiempo para resolver estas dudas. ¿Sí? Si tiene alguien alguna duda, le escucho. ¿Sí? Aprovechen el tiempo para decirme si tienen alguna duda. Cualquier duda que sea, si algo no les quedó claro, necesito que me lo vayan indicando. Si hay alguien alguna duda. Esta tarea, según horario, ¿para cuándo la tienen? Para el día de hoy mismo. En este caso, en este momento, preferiría que me lo hagan las preguntas que activen sus micrófonos y me digan las preguntas por ahí, para que todos vean cuál es la pregunta que estoy respondiendo. Sí, esta tarea, según horario, la tienen para hoy a las 3 de la tarde, como le había indicado su tutora, yo les dije. Según horario, yo tendría que ponerles 2 tareas. Una tarea el día jueves y una tarea el día de hoy, que tienen las clases virtuales. Lo que estoy haciendo es
prácticamente eliminarles la tarea del jueves y solamente les estoy dando la tarea del viernes. Entonces, si están de acuerdo con eso, pues mantenemos eso. Y si no, pues volvería a lo que, a lo que estábamos normalmente, ¿no? Es decir que les enviaría una tarea el jueves, haríamos la clase el día de los días viernes y tendrían otra tarea el día viernes. Entonces, yo creo que es más práctico que lo mantengamos de esa manera, es decir, una sola tarea por los 2 días. Si no están de acuerdo, pues lo mantenemos de la otra manera. Me lo hacen saber y no hay problema. Entonces, aquí les voy a repetir las imágenes porque me están solicitando eso. Entonces, aquí teníamos la primera parte, no sé si pueden ir haciendo capturas, no sé lo que sea. Y de ahí tenemos la siguiente parte que les había indicado el gráfico. Acá estaba la resolución del problema. Y la última parte de esto me parece que estaba más adelante. No, sí, ok, está aquí. Y la última parte de esto está más adelante. A ver, esperen un momento, les voy a mostrar desde el principio ya. Aquí estamos desde el principio. Este es el primer ejercicio. Ahí tenían la gráfica del primer ejercicio. De ahí tenemos la primera parte de la resolución. De aquí me parece que se salta. Sí, a ver, esto se salta acá. Ahí tendríamos la resolución del primer ejercicio, la conclusión. Y para el segundo ejercicio tenemos que inicia aquí. La continuación del gráfico que les había indicado. La continuación de la resolución. De ahí continúa con esto, que es lo que vimos ya en la parte final prácticamente de la clase. Y con esto se culminaba el ejercicio. Entonces ahí ustedes tienen ya la resolución. Como ven, esto es básicamente una aplicación de fórmulas. Y la única fórmula que van a aplicar es la relación entre la distancia y el tiempo, que es la velocidad, cuando se habla de movimiento uniforme. Les quiero mencionar algo que no les había dicho no les había dicho a ustedes. La próxima semana se van a manejar lo que son evaluaciones. Entonces, me imagino que ustedes están trabajando en la plataforma Classroom con André, entonces voy a hacer un tipo taller o una evaluación a través de esa plataforma. Ya le voy a solicitar a su tutora que me facilite sus correos electrónicos de Gmail para hacer un curso y a través de ese curso tomarles la evaluación. Entonces quiero que estén pendientes de eso, que por favor le proporcionen a su tutora los correos electrónicos de Gmail para yo hacer una base de datos y crearles el curso para hacer la respectiva evaluación. ¿Sí? El video, como les digo, pueden revisar el video. Ya no me queda tiempo. ¿Qué parte del primer ejercicio? A ver, ya me quedan segundos, lo que alcancemos. Ya, eso es el primer ejercicio. Ahí está la primera parte. Si lo pueden capturar, mejor. Ahí está la resolución de la primera parte. Y la culminación.